con Dios. Marque su Biblia, ya sea digital o ahí en su casita, póngale un separador porque hoy estamos en Josué 1. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló el Señor con José, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. El versículo 3, tal y como se lo prometía Moisés, voy a darles a cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces Josué le ordenó a los oficiales del pueblo: recorran todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles. Josué habló también con los rubenitas, eso era mi tribu, Era tu tribu. y los gaditas, y con la media tribu de Manasés. Y les dijo: acuérdense de que Moisés, el siervo del Señor, les dijo que el Señor es también el Dios de ustedes y que les dará reposo en esta tierra. En la tierra que Moisés les dio a ustedes, de este lado del Jordán, se quedarán las mujeres, los niños y los ganados. Pero todos los hombres valientes y fuertes que hayan entre ustedes tomarán las armas y marcharán al frente de sus hermanos para ayudarlos, hasta que el Señor les haya dado reposo a sus hermanos y también a ellos hayan tomado posesión de la tierra del Señor, su Dios, que les va a dar. Después de esto, ustedes podrán regresar a la tierra que han heredado en este lado del Jordán, la que Moisés, el siervo del Señor, les ha dado del lado donde nace el sol. Entonces podrán tomar posesión de ella. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes será condenado a muerte, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Queridos amigos, esta es la historia de Josué, ese llamado que Dios le regala, y de luego de Josué 1:10 al 18 nosotros vamos a ver cómo él prepara al pueblo para cruzar el río Jordán, y para ello él mismo tenía que confiar en Dios y tener valor ante los hombres. Luego les mandó que prepararan comida, lo que nos recuerda que nosotros también debemos ser llenos del Espíritu Santo antes de enfrentar la lucha espiritual en la que estamos inmersos como creyentes. Y precisamente como les decía al principio del programa, yo me ponía a pensar en esta parte, porque aquí en esta breve historia de unos tantos versículos de Josué capítulo 1 al 18, nosotros vemos en esos breves versículos es todo el desenlace de la trama en la cual Moisés ha sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que han sido muchos años. Y luego Dios empieza a levantar a este hombre, que este hombre no por casualidad esté ahí. Recuérdense que Josué y Caleb son los únicos 2 de los 2 espías que van a ver la tierra, a examinar la tierra, que regresan con el reporte correcto. Entonces esto estaba concatenado espiritualmente y Dios permite todo esto y levanta a este hombre, que su nombre, como decíamos al principio, es Salvador. Esto representa simbólicamente para nosotros y espiritualmente, por supuesto, cómo Dios permite que de lo antiguo de la ley, que era importante y necesario, ahora viniera la parte del Salvador que representa a Jesucristo, y cómo esto es lo que nosotros necesitamos y la llenura de su Espíritu Santo en nuestra vida.
Esta historia es una historia muy preciosa, muy linda, alentadora, pero también retadora. Hay una parte que a mí me llama la atención en la parte final. Creo que hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar acá, pero cuando le dicen, el pueblo le responde a Josué y le dice, estaremos contigo o te obedeceremos como lo hicimos con Moisés. Únicamente, el Señor esté contigo como estuvo con él. Y eso a mí me llamaba tanto la atención porque así como los reyes como David, querido Eduardo, y gente así, aún la influencia no es un cheque en blanco. Aún la influencia no puede ser un cheque en blanco. O sea, ellos le dicen, ¿sabes qué? Sí, una vez Dios esté contigo como estuvo con este hombre. Y si eres tú el que nos va a llevar a la tierra prometida, tenemos que estar nosotros seguros que Dios está contigo. Y por eso te vamos a seguir. Y creo que ese es un gran desafío y una enseñanza de liderazgo enorme, aunque no es el tema de hoy como tal, pero sí nos debe de mostrar espiritualmente lo que eso significa. No, y fíjate que a mí cabalmente la parte que me tocó leer al inicio ayer, que yo estaba meditando en ella, me resaltaba en mi corazón, porque uno le dice, esfuérzate y sé valiente, pero posteriormente le dice que tiene que hacer algo. O sea, el Señor va a estar contigo, pero tú tienes que hacer algo. Y en el 7 dice, pero tienes que esforzarte. O sea, a veces creemos que el Señor nos va a poner todo en bandejita de oro, ¿verdad? O sea, como que usted solo camine y ahí le va a pasar todo. Y Él le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero sobre todo, sé obediente a los mandatos o a las leyes de Moisés que te enseñó. Entonces, ahí hay 3 cosas que hay que aprenderle a este. Yo creo, 1 es esforzado y valiente, 2, tengo que hacer algo, y 3, debo de ser obediente a lo que Dios ha dicho de lo que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para conquistar las tierras que nosotros tenemos que conquistar y el Señor ya tiene para nosotros. Muchas veces creemos que todo es como una varita mágica y que todo pasa por ósmosis o yo no sé, pero realmente tenemos que hacer algo y sobre todo ser obedientes y no desviarnos del camino. Y eso es algo que me gusta mucho de esos versículos. Esfuérzate, haz algo, pero también cumple y sé obediente a lo que yo he dicho. Y tenemos que pensar de que desde que Josué, ¿verdad?, fue ese espía que fue a la tierra, me imagino que ese sueño empezó a crecer en su interior de vamos a conquistar esta tierra, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos sueños, pero entonces viene un tiempo de preparación, que creo que lo tuvo Josué, que se fue preparando mentalmente y también viendo el proceso de cómo manejar un pueblo tan grande, ¿verdad? Y nosotros en nuestra vida, cuando tenemos un sueño, también nos tenemos que preparar antes de que venga el momento que el Señor te diga, bueno, vamos. Esfuérzate, ahora es el momento. Y para eso lleva mucha responsabilidad, porque o no tenemos suficiente fe y pensamos que nunca va a pasar, y entonces ¿para qué vamos a prepararnos si ni siquiera nos animamos por ejemplo, a nuestra edad, a estudiar algo nuevo, a prepararnos para algo que soñamos? O simplemente decimos, como decía Eduardo, que todo me caiga servido y bueno, si Dios quiere, así será. Y bueno, pero uno también tiene que prepararse. Y acá el esfuérzate creo que lo tenemos que subrayar. 3 veces lo leímos en esta lectura. Entonces, creo que el Señor cuando dice 3 veces algo nos quiere decir algo muy específico. Este es mi versículo ancla, ¿verdad? Es la palabra que el Señor me dio a mí para atravesar todo lo que he atravesado a través de estos 11 años. Y es el versículo que me recuerda en los momentos más difíciles, donde tal vez no tengo fuerza, no tengo ganas. Me recuerdo de esta palabra y es la que me vuelve a levantar. Qué lindo lo que dices, Maki. Y de verdad que esas palabras son las que nos acompañan día a día. A mí lo que me encanta de este pasaje es tiempo de transiciones. Sí. Una de las primeras transiciones que habla la Escritura. Y yo no sé cómo se siente usted, pero uno siempre está nervioso, está a la expectativa, está con ciertas reservas cuando uno va a transicionar a algo. Y aquí el mensaje para Josué, sobre todo, es fuerza, valentía, pero sobre todo obediencia, que era lo que vos decías. Eso es como que el Señor se lo está remarcando claramente. Le dice, tienes que ser fuerte, valiente, pero sobre todo tienes que obedecer, ¿verdad? Y recordemos que esto no, tal vez no haciendo el disclaimer, pero Moisés, recuerden el por qué no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Y no es que haya sido desobediente al Señor como tal, sino que en ese momento él se sintió
cuando golpeó la piedra y no dijo que era el Señor, sino que él estaba molesto, le ganó su temperamento en ese momento Moisés, ¿verdad? Pero acá el Señor le está diciendo a Josué, lo que tienes que hacer es ser obediente a lo que te estoy poniendo en tus manos. Así que no es algo poco, es la libertad de todo un pueblo, el pueblo escogido, y de acá en adelante vas a ver proezas y grandes. Y es que es interesante porque, por ejemplo, hay cosas como el amor, por supuesto, la salvación, que son incondicionales de parte de Dios. O sea, el amor de Dios es incondicional, pero las consecuencias del pecado tienen condiciones. Igual, la salvación es un regalo gratuito, es incondicional, es una cosa que no tiene que ver con lo que tú hayas hecho, sino con recibir a Cristo en tu corazón. Pero las bendiciones de Dios sí son condicionales, porque entonces tenemos que nosotros descubrir, por ejemplo, cuando estudiamos Deuteronomio, dice, estas son las bendiciones de la obediencia, y luego dice, las maldiciones de la desobediencia. Y entonces, ¿a quién no nos gusta que nos den una palabra y nos digan, miren, Dios me dijo algo lindo? Por ejemplo, si te dicen a nosotros o cualquiera de nosotros nos dice, por ejemplo, mira, Dios me dio una palabra, dice que Dios está conmigo. ¡Ah, qué bendición, qué rico! Pero ¿y qué, por ejemplo, de los versículos 7 al 8, cuando dice, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés? Y después le dice, nunca, o sea, no le dice de vez en cuando, nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. O sea, hay éxito garantizado si hay obediencia y no nos apartamos de la palabra de Dios. Y luego dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. ¿Saben qué? Me encantó esa parte que digo yo y me conmociona eso porque cuando yo, miren, pues ahorita casualmente, mira, abro Jeremías, ahí está. Cuando abro en Jeremías 29 al 31 y habla de todo lo del pueblo. Y Dios te dice a ti, por ejemplo, promesas como esta, ¿verdad? Cuando Dios sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Dios se junta con nosotros en nuestro punto de expectativa. Pero dice, este libro de la ley, que no sea parte de tus labios, no solo lee y medítalo, sino que no sea parte, habla la palabra de Dios, habla la vida de Dios. Y entonces después le dice, de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. O sea, cuando tú lees la Biblia, no se trata de cuánto sabes, sino actuar acorde a. Entonces eso cambia la perspectiva. Y después dice, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Dos palabritas, mi querido Eduardo. Nunca se aparte de ti y todo te saldrá bien, ¿verdad? ¡Hala, qué belleza! No, y fíjate que algo que me gusta mucho también del mensaje, número uno, es la unidad. Ustedes vayan y apoyen a sus hermanos, ¿verdad? Y no van a reposar hasta que no estén ellos en reposo. La unidad también genera. Para alcanzar batallas, es bueno también compartir con otros, orar unos por otros para poder alcanzar y vencer esas batallas. Pero sobre todo, me encanta cómo recalca la hombría. La importancia de los hombres, dice, las mujeres y los niños se quedarán en este lado y hombres fuertes y valientes. Y hoy necesitamos hombres fuertes y valientes que sean sacerdotes de casa para conquistar esas batallas y esa tierra prometida que tienen las familias. Y eso es algo bien importante. No podemos nosotros bajar la guardia. Y una cosa que quería intervenir, pero no quería interrumpir a Maki, él no tiró la toalla. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos entusiasmados, tenemos un proyecto, Dios pone algo, pero no sucedió? Decía, no, si nosotros podemos conquistarlos, podemos ir y podemos ganarles, ¿verdad? Él tenía la fe en que Dios estaba con él y dice, no, fíjate que mejor no, fíjate que el proyecto no sale, no, fíjate que no te vamos a hacer la compra. Y automáticamente nosotros bajamos la guardia y dejamos de depender de ese Dios que va adelante de nosotros ganando la batalla, ¿verdad? Y eso es algo que yo dije, bueno, Josué, en ese tiempo pudo haber estado en hambre si hubiéramos podido localizar, pero igual se hubiera resentido, ¿verdad? Y se hubiera hubiera hecho un motín en contra de Moisés, sí, cosas así, ¿verdad? Cabal. Y no, murmurar, ¿verdad? Al sí, contrario. Que este amigo no quiso, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor? Su fidelidad se fue mostrando, ¿verdad? Moldeando todo eso. Entonces yo quería resaltar esto porque también creo que es muy importante. Hombres valientes necesitamos hoy en el reino, sacerdotes de casa responsables, para poder ganar esa batalla y pasar a esa tierra prometida. Y eso es consecuencia de la obediencia, ¿verdad? Porque lo que veo yo aquí, con base a lo que estabas hablando, Eduardo, es el pueblo, en lugar también de amotinarse y decir, y Moisés, y entonces, y yo diría, este patojo,
¿verdad? ¿Qué me va a enseñar este patojo a mí? ¿Verdad? Pero Josué tuvo el respaldo de todo el pueblo, como dice el pasaje al final, porque Israel confirma su apoyo a él siempre que él camina en obediencia. Y el liderazgo requiere, sobre todo, dependencia de Dios. Y eso es lo que importa. Credibilidad. Así, ¿verdad? así es. Y el versículo 18 finaliza, entonces, volviendo a decir, entonces, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Esa es la parte, querido amigo. Yo meditaba sobre esto, les decía al principio del programa que cada vez que tú escuches algo como esto, esfuérzate y sé valiente. Venía a mi corazón un desafío que una vez escuché. Y quisiera que cada uno de nosotros veamos cuando Dios, y traigamos un ejemplo a lo largo del programa, cuando Dios nos ha dicho cosas así. Yo recuerdo un momento de mi vida que estaba por hacer un emprendimiento muy, muy grande, por lo menos a mi tamaño, una importación desde lejano oriente, literalmente. Y entonces en eso se deja venir el proyecto y me llama Ronnie y me escribe y me llama después y me dice, mira, Tulio, Dios me dio esto de Josué 1:9 y al principio dije, ¡hala, qué lindo! Dios está conmigo. Pero ponele atención, me dijo, a la parte de esfuérzate y sé valiente. Y entonces me quedé pensando en ese. Dije yo, primero cuando analizas todo el contexto, dice, no temas ni desmayes. O sea, si vas a temer y a desmayar, es posiblemente porque te va a amedrentar, te va a asustar el tamaño del proyecto, lo que va a venir. Claro. Y no desmayes porque te vas a quedar sin fuerzas. Y después, ¿verdad? Entonces no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Por eso esfuérzate y sé valiente. Y ahí me cayó el 20, como decimos aquí en Guatemala. Allá en otras latitudes lo dirán de otra forma, pero me cayó el 20. Es como, se me hizo rema. Entendí. El aha moment. Sí, ajá, ya comprendí. No solo es, yo estoy contigo, no. Te va a costar el proyecto, vas a sentir que te quedas sin fuerzas, posiblemente vas a querer desmayar, tirar la toalla, pero Dios te dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. La parte que nos toca a nosotros es obedecer, creer, porque Él está con nosotros, queridos amigos. Y Eduardo, es un buen tiempo para que juntos podamos orar y decirle, Señor, no importa el tamaño del proyecto, el desafío, la situación, la inversión, porque puede ser un gran momento, un bajo momento, puede ser escasez, puede ser abundancia. Si Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque estoy contigo. Creámosle a Dios, oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de entender que tú nos acompañarás en nuestras batallas, pero nosotros también tenemos que hacer algo, esforzarnos y ser valientes. Danos, Señor Jesús, el entendimiento. Danos también palabras, Señor, cada vez que meditemos. Danos las fuerzas, Padre bendito, para poder caminar y creer que las bendiciones, las promesas vendrán siempre y cuando te obedezcamos a ti y caminemos conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, por este momento y llena nuestros corazones de fe, de esperanza, pero sobre todo, Señor Jesús, que tengamos una mente y un corazón sujetos a tu obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y el mandato conlleva la obediencia, pero también la bendición. Así que, amigos, estamos muy contentos por lo que viene, pero hágame un favor, hágame la campaña. Por favor, por el amor de Dios, no apache ese botón, no cambie de canal, no ponga otra estación. ¿Por qué? Porque este es el único programa de la televisión y radio a nivel nacional que acelera el tráfico, acelera el tiempo, porque usted lo está disfrutando y creciendo. Así que, por favor, ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios, volvemos. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. Y bueno, entonces, hablando del tema precisamente del día de hoy, que es sé fuerte y valiente. Y escuchen lo que dice Joyce Meyer sobre esto. Mentalidad desértica. No soporto las cosas difíciles. Eso es una mentalidad desértica. La Biblia es muy clara en lo que se espera de nosotros y lo que dice en Deuteronomio 30:11. Este mandamiento yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni fuera de tu alcance. Este modo de pensar equivocado, que denomino mentalidad desértica número 3, no soporto las cosas difíciles. Es un problema bastante frecuente entre el pueblo de Dios, por lo que creo merece toda la atención en este libro.
Es una de las excusas más comunes que escucho de la gente que pide oración. Con mucha frecuencia alguien viene para que lo aconseje y ore por él. Y cuando le digo lo que dice la palabra de Dios o lo que creo que el Espíritu Santo está diciendo, me responde: sé que eso es lo correcto. Dios me ha estado mostrando lo mismo, pero Joyce, es demasiado duro. Dios me ha mostrado que el enemigo trata de implantar esa frase en la mente de las personas para hacer que se den por vencidas. Hace unos años, cuando Dios me reveló esta verdad, me ordenó que dejara de decirle que las cosas eran demasiado duras, asegurándome que si lo obedecía, las cosas se volverían más fáciles. Aún cuando estemos determinados a seguir adelante y hacer algo, gastando tanto tiempo pensando y diciendo lo duro que es, que el proyecto termina siendo mucho más difícil de lo que hubiera sido si hubiésemos sido positivos en vez de negativos. Cuando al principio empecé a ver por la palabra de Dios como se suponía que viviera y me condujera, y lo comparé con lo que yo era, siempre estaba diciendo: quiero hacer las cosas a tu modo, Dios, pero es muy duro. El Señor me guió a Deuteronomios 30:11, donde Él dice que sus órdenes no son demasiado difíciles o fuera de nuestro alcance. La razón por la que las órdenes del Señor no son demasiado difíciles para nosotros es porque Él nos da su Espíritu para que obre en nosotros poderosamente y nos ayude en todo lo que Él nos ha pedido. Las cosas son difíciles cuando estamos tratando de hacerlas independientemente, sin apoyarnos en Dios ni confiar en su gracia. Si todo en la vida fuera fácil, ni siquiera necesitaríamos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. Y la Biblia se refiere a Él como el ayudador. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, consejero, ayudador, fortalecedor y paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Y eso lo vemos en Juan 14:16. Y hoy nos dice: está en nosotros y con nosotros todo el tiempo para ayudarnos, a fin de capacitarnos para que podamos hacer lo que no podemos. Y pudiéramos añadir, a fin de facilitarnos lo que sería difícil sin Él. Puedes estar seguro de que donde quiera que Dios te guíe, Él es capaz de guardarte. Él jamás permite que nos venga algo que no podamos soportar, como lo dice en 1 Corintios 10:13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Lo que quiere o quiera que sea que ordene, Él paga la cuenta. No notemos que si podemos vivir en una lucha constante, si y solo si aprendemos a apoyarnos en Él continuamente para tener la fuerza que necesitamos. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 13:17. Si sabes que Dios te ha pedido que hagas algo, no retrocedas solo porque se hace duro. Cuando las cosas se hagan difíciles, pasa más tiempo con Él. Apóyate más en Él y recibe más gracia de Él. La gracia es el poder de Dios que viene a ti sin que te cueste nada, para hacer por medio de ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cuídate de pensamientos como: no puedo hacer esto, es demasiado duro. Algunas veces Dios nos conduce por el camino difícil en lugar del fácil, porque está obrando en nosotros. ¿Cómo podemos aprender alguna vez a apoyarnos en Él? Si todo lo que viene a nuestra vida es tan fácil que podemos lidiar con ello nosotros mismos. Dios guió a los hijos de Israel por el camino largo y difícil porque eran todavía cobardes. Y Él tuvo que obrar en ellos a fin de prepararlos para las batallas que tenían que enfrentar en la tierra prometida. Aunque los guió por el camino difícil, no fue muy duro para ellos. Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. Nuestro camino en la vida se vuelve muy duro, solo si pensamos que es muy duro. La mayoría de la gente piensa que entrar en la tierra prometida significa el fin de las batallas, pero no es así. Si lees los relatos de lo que sucedió después,
que los israelitas cruzaron el río Jordán y fueran a tomar posesión de la tierra que se les había prometido, verás que libraron una batalla tras otra, pero ganaron todas las batallas que libraron con la fuerza de Dios y bajo su dirección. Dios los guió en el desierto por la ruta más larga y difícil, aunque había una más corta y fácil, porque Él sabía que ellos no estaban listos para las batallas que tendrían que enfrentar para poseer la tierra. Le preocupaba que cuando vieran al enemigo podrían huir a Egipto, así que los llevó por el camino difícil para enseñarles quién era Él y que ellos no podían depender de sí mismos. Cuando una persona está atravesando un momento difícil, su mente quiere darse por vencida. Satanás sabe que si puede vencernos en nuestra mente, puede derrotarnos en lo que hacemos. Por eso es tan importante no desalentarnos, cansarnos y desmayar. Y es aquí, queridos amigos, cuando entendemos, comprendemos, se nos revela que el campo de batalla de la mente es lo que nosotros estamos constantemente haciendo y viendo. Y aquí es donde podemos nosotros tener victoria y ganar la batalla en la mente. Por eso ella dice, por ejemplo, no digamos esta frase famosa de, es que usted está muy duro. ¿Por qué? Porque nuestra boca lo está proclamando. Hay un texto bíblico que no recuerdo la cita, pero sí lo puedo decir como dice más o menos. Dice que tengamos cuidado con lo que hablamos porque comeremos del fruto de nuestras palabras. O sea, si lo estás confesando, eso vas a vivir. O sea, tenemos que tener esa precaución. Ahora, escuchen acá. Dice, las cosas son difíciles cuando estamos tratando de hacerlas independientemente sin apoyarnos en Dios ni confiar en su gracia. O sea, cuando tú y yo queremos vivir la vida cristiana independiente de Dios, se llama religión. Eso es. Solamente estamos haciendo intentos humanos por alcanzar a Dios. Pero cuando dependemos de Dios es relacional. Entonces, mira lo que dice acá. Y ella lo escribe. Si todo en la vida fuera fácil, ni siquiera necesitaríamos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. O sea, no te estamos diciendo que no va a haber un grado de dificultad. Lo que te estamos asegurando es que la Biblia nos dice que Dios nos va a dar al ayudador. Y dice Jesús, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Y este consolador quién es? Consejero, ayudador, fortalecedor, abogado, paracleto. Y esto es tan importante, el paracletos. Y yo quisiera hacer un hincapié en esto porque déjenme contarles que esa palabra no hablamos mucho de esa figura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros a veces nos relacionamos bien con el Padre, nos relacionamos bien con el Hijo, con Jesús, pero no con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque pareciera que puede ser místico, dirían algunas personas no creyentes, o de repente no lo entendemos en su totalidad, sí debemos de comprender que Él no necesariamente es lo que hemos pensado, no es el Dios que nos han pintado, pero Él tiene fuerza, Él ejecuta, Él sana, Él es abogado defensor, Él es una serie de cosas que ustedes y yo a veces no comprendemos. Escuchen esto. ¿Qué es el abogado, el Espíritu Santo? En esta transcripción de un término griego que es paracletos con K, paracletos, en ocasiones es usado en la norma como el ayudador, el consolador, y se ha referido en el Espíritu Santo en Juan 14:6, cuando Jesús habla al respecto. Y Él dice, les enviaré a este consolador y Él dará testimonio de mí. Entonces, Él tiene esas facetas. Él para nosotros es abogado, es el redentor, es el que ejecuta, es fuerza, es poder. Eso es el paracleto de Dios. Y cuando tú y yo decimos, ya no depende de lo que yo hago, no depende de mis fuerzas, sino depende de lo que Él en mí puede hacer. El Espíritu Santo en nosotros tiene poder, tiene fuerza. Y Eduardo, si nosotros vemos eso, ya no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios, entonces vamos a poder enfrentar las batallas de las días por venir. Y fíjate que cuando hablabas y leíamos, yo me recuerdo, aunque usted no lo crea, hice triatlón, ¿verdad? O sea, no, pero cabalmente me recordaba cuando uno se baja de la bicicleta, no siente las piernas, ¿verdad? O sea, ya nadó, ya pedaleó y cuando usted va corriendo no siente las piernas y en la carrera es donde mi yo interior comenzaba esa batalla. ¿Verdad? Y yo me decía, entrenaste, sí podés, esto ya lo has hecho, ¿verdad? O sea, lo hiciste en los entrenos. Y eso me daba a mí mucha vitalidad para poder llegar y alcanzar la meta. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque muchas de las cosas que nosotros sobrepasamos ya las hemos vivido de una u otra forma. Y el enemigo lo que hace es que nos mete zancadilla en las áreas que nosotros no hemos rendido.
¿verdad? En las que Él sabe que nosotros tenemos esa debilidad. Y ahí es donde Él comienza a manejar y a mandar esos dardos de fuego para que nuestra mente comience a trabajar y decir, no, no puedo, esto ya me pasó, es que por la experiencia pasada yo sé que esto no va a pasar. Y por ejemplo, si usted es joven, va rumbo a la universidad y le tocó el catedrático que le han contado los de otros grados, que todos se los truena, ¿verdad? O sea, usted ya entra a la clase derrotado, ya entra, nada, pues sí, con este nadie le gana. Entonces, usted lo que hace es ceder. Y lo que decía la autora, Joyce Meyer, dice, no desmaye, no flaquee, no tire la toalla. Bueno, son palabras mías, pero no baje la guardia porque el Señor nos ha prometido que nos acompañará. Y como lo decía Antulio, no quiere decir que sea un camino fácil, es un camino que va cuesta arriba y así es nuestro liderazgo, es cuesta arriba. Pero sobre todo sabemos que tenemos una presea al final de lo que nosotros logramos vencer. Así como no comerse el pastelito. Esa es una batalla para muchos. Es que suena como que no, pero es una batalla para muchos. Pero al usted decir, no me lo como, es una victoria ganada. ¿Cuántas victorias ha ganado? Recuerde eso, no cuántas derrotas ha tenido. Y algo que hablábamos a través de la lectura que tú decías, que ese cansancio y eso que se empieza a sentir, ¿verdad? Que nos empieza a desanimar. Y al sentirlo y empezar a albergarlo en nuestra mente, empieza a salir por nuestra boca como una queja. Y tenemos que tener cuidado. Yo veo una directa relación en mi vida, y me pongo de ejemplo para si les sirve, que cuanto más cansada me siento o más negativa me siento, es porque más me alejé de Dios. Entonces, es porque lo estoy tratando de hacer en mis propias fuerzas. Y claro, el peso de la vida, el peso de las responsabilidades y todo, es bastante pesado. Entonces, si lo estoy tratando de hacer en mis propias fuerzas, es donde empiezo a sentirme agotada, cansada, sin entusiasmo a la mañana. Y eso tiene que ser un signo, tiene que ser como un semáforo que diga amarillo, danger, danger, ¿verdad? Porque es el momento en que nosotros tenemos que decir, uy, algo está pasando, ¿qué me pasó acá? Y es que te desconectaste, ¿verdad? Que empezaste a hacerlo en tus propias fuerzas y que te olvidaste que Dios es el que te acompaña todos los días, que te lleva las cargas y que Jesús siempre nos ha dicho eso, ¿verdad? Que le demos nuestras cargas a Él, porque para Él son muy ligeras. Entonces, evaluemos cómo estamos hoy. Si nos estamos quejando del trabajo, nos quejamos del tráfico, nos quejamos de la comida, nos quejamos de todo. Hay ahí algo que reflexionar. No, y estas son las 3 mentalidades desérticas que estamos hablando en esta semana. Exacto. El lunes decía la primera, ¿verdad? Que tu futuro no está determinado por tu pasado. Ayer hablábamos sobre la responsabilidad que hay que tomar, ¿verdad? Yo les hacía la broma de que es como tomar su lugar en el círculo de la vida, ¿verdad? Es donde te corresponde estar, en la responsabilidad que Dios te da. Es ese puente que une tu compromiso con el cumplimiento de lo que Dios te ha puesto en tus manos, ¿verdad? Y hoy esta mentalidad desértica de es que todo es re duro, todo no me va a salir. Y como decía Eduardo, ya llegamos derrotados, estamos empezando y ni siquiera le estamos entrando, ¿verdad? Entonces, es una forma de pensar que debilita nuestra mente y, por supuesto, nos hace desistir. Sin embargo, fíjense ustedes, cuando Antulio hablaba del Espíritu Santo, yo recuerdo esto claramente. El Espíritu Santo es aquel que en esos momentos de desfallecer, en esos momentos donde de verdad sientes que todos te abandonaron y donde no hay esperanza, el Espíritu Santo está allí hablándote y dándote ese respaldo que le pudo haber dado a Josué, que le dio a tus padres y que te da hoy para que tú puedas experimentar ese apoyo que viene directamente de Dios. Y quiero recordarles lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ese es el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará sus cuerpos mortales. Está hablando de algo completamente directo. No está diciendo algo que puede aparecer místicamente. No, ese mismo Espíritu es el que vivifica nuestro cuerpo. Entonces, no estamos solos. Así es. Tenemos apoyo para entrar. Y es que la frase del programa vaya con Dios es precisamente eso. No estamos solos. O sea, ese es el tema. Y de hecho, el texto que acabas de leer de Romanos 8:11, cuando habla que el Espíritu Santo nos vivificará, eso trae en nosotros, o sea, y solo mira el poder de lo que eso significa. O sea, a Jesucristo, cuando Él murió, porque Él sí murió, cuando Él murió,
el que lo levanta de los muertos es el Espíritu Santo de Dios. O sea, imagínate el poder que tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu, si habita en ti, o sea, si tú eres cristiano nacido de nuevo, si Jesucristo vive en ti, no te estoy hablando si eres católico, evangélico o buscador del Señor, no. Si el Espíritu Santo vive en ti, y entonces ese Espíritu está en ti, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará tu cuerpo. O sea que tu salud, tu bendición, tu todo proviene de adentro. Y la Biblia dice que es dunamis. ¿Qué quiere decir eso? Dinamita. Es poder de Dios en acción. Eso es poder de Dios en acción. Y ese dunamis dentro de ti, esa dinamita, te va a ser vivificado. Por eso el apóstol Pablo decía, constantemente me estoy desgastando, pero el hombre interior se va fortaleciendo, porque tú puedes llegar a los 70s, a los 80s, lleno de vida espiritual, cumpliendo con las tareas y asignaciones que Dios te ha dado. ¡Hala! Eso para mí es dinamita en acción, mi querida Maki. ¿Y cuál es la queja de todo el mundo que se siente solo, verdad? Sí. O que tienen las mujeres que son mamás solteras, que están afrontando tantas responsabilidades solas, a veces dicen, es que estoy sola para todo. No estás sola. No es cierto. No estás sola, esa es una mentira que el enemigo te quiere meter en tu cabeza. Te acompaña todos los días el Espíritu de Dios, donde hay fuerza, donde hay dinamita, donde levanta a los muertos y puede revivir todo lo muerto en tu vida. Entonces, no digas eso, erradícalo de tu vocabulario. Solo di, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y esa es la forma de empezar a cambiar esa forma tan negativa de hablar, ¿verdad? Y empezar a recordarnos que hay alguien que no hace falta que transites por la vida sintiendo soledad y sintiéndote agobiado por tantas responsabilidades. Dios está contigo. Así es, así que hoy vamos a orar y vamos a orar para pedirle a Dios que nos revele, que se nos haga vida a nosotros la palabra de Dios y que entendamos que nosotros tenemos un mandato de Dios, ser fuerte y valiente, pero saber que nuestra fortaleza al final proviene de Dios. Así que Rubén, oremos y seamos llenos de ese dunamis, esa dinamita espiritual que solo el Espíritu Santo nos puede traer. Amén. Oramos. Acompáñame. Bendito Señor, qué privilegio esta mañana acercarnos a ti, saber de que tú nos escuchas. Y Dios, sabemos que dentro de nosotros hay un río que fluye, que nos da energía, que nos da fortaleza, pero sobre todo una esperanza de que lo que nosotros tenemos, Dios, es porque tu Espíritu Santo que habita en nosotros ha vivificado este cuerpo, Señor. Queremos, Dios, experimentar la bendición de lo que viene a través de recibirte a ti en nuestro corazón, de saber de que al momento de tomar la mejor decisión de nuestra vida, no iremos solos, no iremos mal acompañados. El Espíritu Santo nos guiará cada día de nuestra vida. Lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amigos, el tema de hoy es fenomenal. Sé fuerte y valiente. Así que escuchemos esto y luego regresamos con el tercer segmento, el cual va a ser explosivamente maravilloso. Volvemos. Vaya con Dios. Continuemos con la lectura. Desalentarse y desmayar se refiere a darse por vencido en la mente. El Espíritu Santo nos dice que no nos rindamos en nuestra mente, porque si nos aferramos, al final cosecharemos. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Gálatas 6:9. Piensa en Jesús. Inmediatamente después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Él no se quejó, ni se desalentó, ni se deprimió. No pensó ni habló negativamente. No se confundió tratando de imaginarse por qué tenía que suceder eso. Y pasó todas las pruebas con éxito. En medio de su prueba y tentación, nuestro Señor no vagó por todo el desierto 40 días y noches comentando lo duro que era. Sacó fuerzas de su Padre Celestial y salió victorioso, tomando la palabra de Dios como espada para vencer las palabras retorcidas del enemigo. Veamos un poco de la historia. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quienes yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Y Jesús le respondió, escrito está.
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Y Jesús le contestó, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan y también en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por un tiempo. ¿Puedes imaginarte a Jesús viajando alrededor del país con sus discípulos? Hablando de lo duro que era todo. ¿Puedes imaginártelo comentando de lo difícil que sería pasar por la cruz o cómo temía las cosas que le esperaban? ¿O qué frustrante era vivir bajo las condiciones de su vida diaria? Andar errante por los campos, sin un lugar donde vivir, sin techo sobre sus cabezas, sin cama para dormir por la noche. En mi propia situación, mientras viajo de un lugar a otro por toda la tierra predicando el Evangelio, he tenido que aprender a no hablar acerca de las penurias implicadas en mi clase de ministerio itinerante. He tenido que aprender a no quejarme acerca de lo duro que es estar en un hotel extraño cada vez, comer fuera constantemente, dormir en una cama diferente a cada fin de semana, estar lejos de mi hogar, conocer gente nueva y acostumbrarme a ellas justo a tiempo de volver a emprender el viaje. Si quiero el privilegio de hacer lo que hago, entonces tengo que afrontar todo lo que implica con una buena actitud. Tú y yo tenemos la mente de Cristo y podemos lidiar con las cosas del mismo modo que Él lo hizo, estando preparados mentalmente gracias al modo de pensar victorioso, no el modo de pensar derrotista. Así que debemos aprender el concepto en que en muchas ocasiones el éxito sigue al sufrimiento. Lo dice de manera excelente es 1 de Pedro 4, del 1 al 2. Por lo tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, para sufrir pacientemente antes de fallar en complacer a Dios. Pues quien ha padecido en la carne, teniendo la mente de Cristo, ha terminado con el pecado intencional, ha dejado de complacerse a sí mismo y al mundo y complacer a Dios para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino que vive para la voluntad de Dios. Este pasaje nos enseña un secreto relativo a cómo atravesar circunstancias difíciles. Aquí mi interpretación de estos dos versículos. Piensa en todo lo que Jesús pasó y cómo soportó el sufrimiento en su carne. Y eso te ayudará a atravesar tus dificultades. Ármate para la batalla. Prepárate para ganar pensando como Jesús pensó. Sufriré con paciencia antes de fracasar en complacer a Dios. Porque si yo sufro teniendo la mente de Cristo con respecto a eso, ya no seguiré viviendo solo para complacerme a mí mismo, haciendo lo que sea fácil y huyendo de todo lo difícil, sino que seré capaz de vivir para lo que Dios quiere y no para mis sentimientos y pensamientos carnales. Hay sufrimientos en la carne que tendremos que soportar a fin de hacer la voluntad de Dios. Mi carne no siempre se siente cómoda con el estilo de vida itinerante del ministerio, nos está contando la autora del libro. Pero sé que esa es la voluntad de Dios para mí. Por consiguiente, tengo que armarme con pensamiento recto con respecto a eso. De otro modo, estoy vencida antes de haber llegado a empezar. Puede que haya un individuo en tu vida a quien sea muy difícil tener cerca. Y no obstante, tú sabes que Dios quiere que sigas con la relación y no huyas de ella. Tu carne sufre. En eso no es fácil estar cerca de esa persona. No puedes prepararte pensando apropiadamente con respecto a esta situación. Aunque permanecer en la voluntad de Dios tiene sus dificultades, el no estar en su voluntad es mucho más difícil. Pablo lo dijo con estas magistrales palabras. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Estoy listo para cualquier cosa y soy capaz de cualquier cosa por medio de aquel que infunde fortaleza interior dentro de mí. Es decir, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Y esto lo respalda Filipenses 4, del 12 al 13. Pensar correctamente nos arma para la batalla. Entrar en batalla pensando equivocadamente es como ir a la línea de frente en la guerra sin un arma. Si hacemos eso, no duraremos mucho. Los israelitas eran planillideros, que fue una razón por la que vagaron durante 40 años para hacer un viaje de 11 días. Gimoteaban por cada dificultad y se quejaban de cada nuevo reto, siempre hablando de lo duro que era todo. Su mentalidad era, por favor, hazlo todo fácil. No puedo soportar las cosas difíciles. Ay, escuchen esta frase. Muchos creyentes son guerreros el domingo y llorones el lunes. El domingo hablan de cómo es debido, en la iglesia, con sus amigos, pero el lunes, cuando es hora de poner en práctica lo dicho y no hay nadie alrededor a quien impresionar, se desmayan con la prueba más leve. Si eres un llorón quejoso, hazte de nuevo modo de pensar que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, haré lo que me corresponde con valentía. Y queridos amigos, cuando nosotros vemos esto y escuchamos el campo de batalla de la mente de este libro de Joyce Meyer, entendemos ese proceso, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el autor aquí, tenemos la mente de Cristo y podemos lidiar con las cosas del mismo modo que Él lo hizo, estando preparados mentalmente gracias al modo de pensar victorioso, no el modo de pensar derrotista. O sea, ¿qué mentalidad tienes tú? O sea, Cristo en su faena aquí en la tierra durante esos 33 años, especialmente los últimos 3, definitivamente tuvo ataques en su mente. Vimos los ataques que el enemigo le quiso hacer frontales y directos a sus deseos de gloria, poder y honor, en donde está aglutinado todo lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasó? Él contestó con la palabra de Dios. Cuando vienen pensamientos a tu vida, tú pones un cable a tierra. Entonces, el pensamiento, por ejemplo, hoy el día va a estar difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, le voy a contar mi anécdota. Hoy tengo un día largo, no difícil. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pero ayer pedí que me ayudaran, me prepararon toda mi lonchera y me traje todo desde la mañana, ya estaba todo empacado y le mandé una foto a mi esposa, Verita. Le digo, mira, nena, mi día es largo, pero va a ser bendecido. Y entonces le mando la foto de mi lonchera porque sé todo lo que tengo que hacer hoy. Pero si yo empiezo a declarar, va a estar difícil, va a ser complejo. O sea, ¿qué pasa? Ya entré en victoria, en derrota y no en victoria. Pero si yo entro con un modo correcto, mi pensamiento lo que está haciendo es trayéndose abajo el pensamiento y trayendo a tierra, ese cable a tierra. ¿Qué es un cable a tierra? Para poner el contexto. Cuando hay un trueno, relámpagos o cosas así, los pararrayos lo que hacen es atraer el rayo y lo redirigen a un lugar donde no afecta la instalación eléctrica. Eso es la mente de Cristo. Tú puedes traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, decís Jesús, y decir, no acepto esto, no lo creo, y lo traes a tierra y hablas la verdad. Tú tienes acceso a la mente de Cristo. Y Eduardo, si yo tengo acceso a la mente de Cristo y traigo todo pensamiento cautivo a su obediencia, entonces estoy preparado para ganar en el campo de la batalla de mi mente toda la victoria que Dios quiere que yo gane. Y así como dice la autora también, ¿verdad? Porque la autora dice, ¿quién va al frente de la batalla sin un arma? ¿Y sabe cuál es su arma? La palabra de Dios. Porque en ese tiempo de dificultad uno debe recordar versículos que la palabra dice en contra de ese pensamiento que el enemigo quiere enviar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros somos creados por Él y escogidos por Él desde el vientre de nuestra madre, cuando nosotros nos sentimos rechazados, nos sentimos humillados, nos sentimos que la gente no nos ama o no nos quiere, recordar que Él desde el vientre de nuestra madre nos escogió, nos puso nombre y nos dio vida para un propósito. Y ese propósito es cumplir tus sueños adentro de los sueños del Señor, ¿verdad? Porque el Señor no es egoísta. No es, no, disculpe, pero usted quisiera ser cantante, pero no le voy a permitir. Tiene la voz, ¿verdad? Usted es soprano coloratura, pero no va a poder cantar porque no me interesa. Soprano coloratura. Eso no lo había escuchado. No, esa terminología es de otro nivel. Entonces, al final, realmente tenemos que tener la espada afilada, tenemos que conocer de la palabra, porque el Señor refutó lo que el enemigo le dijo en el desierto con la palabra. Con la palabra. ¿Verdad? Entonces, esa es una gran herramienta. Y solo quiero agregar algo que me gusta mucho de lo que esto estaba, bueno, en lo que la escritora decía.
el Señor sufrió, Él nos entiende. O sea, no es un Dios que no entiende a su creación, sino que su Hijo vino a pasar en esta tierra, ¿verdad? De seguro sudó conforme iba caminando, le dolieron los pies de caminar, se llenó de polvo. O sea, como un ser humano, Él vivió y Él nos entiende. Y eso es una cosa maravillosa, porque digo, Señor, tú sentiste lo que es ese ataque del enemigo, esa duda que le puede venir a tu hijo, Eduardo. Gracias, porque yo entiendo que también puedo pasar esas pruebas. Y tú me dices a mí que no me vas a dar una prueba a la cual yo no pueda soportar. Lamentablemente, muchas veces nuestra mente es derrotada y caemos en el pecado. Pero realmente tenemos la fortaleza en Cristo Jesús para decirle nanay al pecado. Y realmente hay tantas dificultades que enfrentamos todos los días. Por ejemplo, acá Emma García nos cuenta de que su mamá tuvo un derrame y obviamente la tiene que cuidar, y que solo el médico le había dado 8 días de vida y ya lleva 15 y ya empezó a hablar. Entonces empezamos como Dios, a pesar de los pronósticos, a pesar de todo, Él está a nuestro lado y empieza a hacer milagros, ¿verdad? Y sabemos lo difícil que es por ahí tener que cuidar a alguien así. Ya van 2 oyentes que nos dicen esas cosas, y son esas cosas que te vienen en tu vida como que no te las esperabas y pasan, ¿verdad? Y entonces ahí es donde primero la vida te revuelca como una ola, ¿verdad? Y cuando te levantas así todo mareado, ahí es donde te tienes que recordar que no estás solo, que estás acompañado, que Dios está contigo todos los días de tu vida, que te da las fuerzas, y que si esta dificultad ha venido en tu vida es porque tienes la capacidad de enfrentarla. Y ahí es donde empiezas a llenarte de fuerza. El quejarnos constantemente realmente solo nos agota, y eso es lo que nosotros, porque en vez de darte fuerzas a ti mismo y darte ánimo, es como que tú solo te estuvieras agotando, y no solo te digo a ti mismo, sino a todos los que están a tu alrededor. Y por eso no queremos ser esas personas que vengamos a la iglesia, como dice Joyce Meyer, y el domingo estemos levantando los brazos, hablando como se corresponde y todo, pero en el diario vivir, en el lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, estemos desanimados y quejándonos por todo. Que en el trabajo sepan que tú sos diferente porque hablas diferente, te comportas diferente, tienes el ánimo para darle a los demás y haces todo con diligencia, sin que nadie te lo pida, como leían ayer, ¿verdad? Como la hormiga, que trabaja, ¿verdad? Sin que nadie la mire, sin que nadie le diga qué tiene que hacer. Y ese es un corazón que está apegado al Señor, que tiene fe, que sabe que si sigue sembrando va a cosechar, y que realmente tiene el ánimo para enfrentar las circunstancias, porque en este mundo va a haber aflicción y vamos a tener sorpresas inesperadas, no muy agradables, pero ahí está la fuerza del Señor para llevarnos adelante. Y Dios dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Claro. Y ahí está la victoria nuestra. De hecho, dice ella acá, en este pasaje nos enseña un secreto relativo como atravesar circunstancias difíciles y cómo Jesús pasó por ahí. Eduardo lo decía, cómo Jesús pasó en medio de eso. ¿Y qué pasó? Solo escucha esto. El enemigo le lanzó en la tentación de Lucas, nosotros entendemos esta historia, en estas 3 grandes áreas, el enemigo inclusive utilizó la palabra, porque escrito está, Él mandará a sus ángeles para que, sí, que no tropieces y no caiga. Y dice, o sea, imagínate ese tipo de pensamiento que puede haber venido a Jesús, donde la palabra misma había sido citada. Pero ¿qué hacía Jesús? Él sabía la respuesta correcta, Él conocía la escritura, por supuesto. Y entonces, ¿qué hace? Contesta con la palabra. Y ahí está tu respuesta. Cuando vengan esos pensamientos, tú no puedes. ¿Sabes qué? Está difícil, pero Dios dice que yo sí puedo. ¿Sabes qué? El diagnóstico médico, el cual no dudo que el médico te está interpretando los exámenes, sí, pero ¿sabes qué? La palabra dice, yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. O sea, cuando vienen esas cosas, yo respondo con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Definitivamente que el mensaje que nos deja aquí Joyce Meyer es que no debemos de rendirnos mentalmente, en ningún momento, ¿verdad? Yo saben, cuando vi el título yo lo leí hace muchos años, el libro, y ahora en este relanzamiento me hizo pensar algo. Si usted vio la película Salvando al Soldado Ryan, y cuando empieza esa película, ¿no? Ustedes los primeros 15 minutos, el desabordaje en Normandía y eso está pasando en su mente, ¿sabía usted? Eso está pasando. El enemigo está tratando de implantar a como dé lugar y está creando un caos allí. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que enfrentar esa batalla con la misma actitud que tuvo Jesús. Y por eso Joyce Meyer lo trae a colación en esta historia y en el momento de la tentación. Jesús estaba solo. Nadie lo acompañó.
pero él estaba vinculado a la palabra, sabía su identidad y sabía también lo que le iba a tocar. Siempre lo he dicho yo. Jesús era 100% divino, pero también era 100% humano. Y él, como vos lo decías bien claro, ¿verdad, Eduardo? O sea, él ya pasó por esa parte. Él nos puede acompañar. Él puede hacer muchas cosas para nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad hoy de prepararnos ante esas dificultades, ante esa enfermedad, ante ese currículo que no llegó, ¿verdad? Ese Ante diagnóstico, ese presupuesto. Todas esas cosas. Usted puede enfrentarse, pero tiene que aferrarse a la palabra del Señor. No, y fíjate que ahorita me pegó el 20 con el tema de Normandía y todo. Jeremías 29 hacía referencia. El Señor le dice al pueblo, y te llevaré cautivo a Babilonia. O sea, yo te voy a meter en este clavo, ¿verdad? Pero cuando estés ahí, casate, tené hijos, trabaja duro, orá por esa paz de esa nación, porque esa misma paz vendrá a ti. ¿Cómo haríamos nosotros como pueblo de Dios en este bello país si cambiáramos nuestra mentalidad como cristianos? Que no importando nuestro entorno, nuestros gobernantes, la criminalidad, cualquier cosa, pero fuéramos un pueblo que marca la diferencia creyendo en lo que Dios tiene y las promesas que tiene, no solo para el país, para tu familia, como individual. Digo yo, podemos marcar la diferencia. Al pueblo de Israel le temieron sus vecinos porque siempre crecían en número. Se esforzaban y eran valientes, iban para adelante, ¿verdad? O sea, en Egipto comenzaron a crecer, de ahí por todo donde iba. ¿Cómo nosotros hoy podemos marcar la diferencia en nuestro entorno como ciudadanos si tenemos una mentalidad en Cristo Jesús? Y una mentalidad que nos pueda sacar de todo ese tipo de batallas. Desde el cubículo donde usted está, marca la diferencia. Y no se une a la tragedia, a la victimización, sino que usted tiene una actitud en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Yo creo que usted puede marcar la diferencia hoy. Así es, totalmente de acuerdo. Una cosa final. Vos le diste esa palabra plañidero. Y plañidero significa aquel que se queja por todo. Entonces, que con frecuencia está quejándose acá y no encuentra contentamiento en nada. Esa es la misma actitud que nosotros nos hace tener esa acción derrotista dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo está en usted, tenga por seguro que eso va a ser eliminado, porque el Señor ya pasó por ahí. Es un espíritu de victoria. En Cristo es un espíritu de victoria. De hecho, la autora cierra todo el texto y la cita y el estudio de hoy diciendo una de las citas bíblicas. Hay gente que dice, mire, pastor, yo soy nuevo, no, apenas estoy empezando, pero le voy a dar una pequeña cita que usted se puede aprender. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cita es esa? Filipenses 4:13. Ahora, a los más lograditos, los más maduritos, mis gordos, las mujeres, mis ternuritas, ¿saben qué? Solo déjenme contarles que Filipenses 4:11 al 13 dice así. Y miren qué cosa más linda. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigos, no te podemos garantizar que una vida con Cristo es una vida sin problemas. Una vida con Cristo trae salvación, pero también trae todo el paquete necesario para vivir en victoria a pesar de las pruebas. Y hoy vamos a orar para decirte, si tú necesitas a Cristo, haz esta oración. Y si tú te necesitas la fuerza de Dios, hacemos una segunda oración. Padre bueno, queremos darte gracias por aquellas personas que hoy están decidiendo poner su confianza en ti, entregarle su corazón y decir, Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente corazón. Entra a morar a mi vida, hazme una nueva criatura, recibo tu Espíritu Santo, perdona mis pecados y recibo tu Espíritu Santo para ahora ser tu hijo, ser amado en el nombre de Jesús. Y Señor, si alguno hizo esa oración hoy, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero Padre, también hay una oración para aquellos
que han estado pasando dificultad, problemas, conflictos, alegrías, victorias, triunfos, cualquiera que sea tu circunstancia. Dios te quiere decir a ti, donde estás escuchando, tal vez privado de libertad, tal vez en un sanatorio, tal vez de viaje en victoria, no sé cuál sea tu condición, en un momento de inversión, no lo sé, pero te quiero recordar que no importa cuál sea tu condición. Filipenses 4, 11 al 13 dice que no importa, he aprendido el contentamiento y sobre todo a saber que a pesar de la etapa que esté, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En el nombre de Jesús. Queridos amigos, breve ronda de despedida, mi querido Rubén, por favor. Rápidamente, evite quejarse lo difícil que sea la situación. ¿Sabe? La palabra de Dios es la mejor herramienta para resistir los pensamientos negativos. El mensaje es claro, esfuérzate y sé valiente en cada dificultad que enfrentes hoy. Todos sus pensamientos se siembran en su corazón y eso es lo que habla la boca. Así que tenga cuidado y sea un hombre de bendición y no de maldición. Y gane en el campo de la batalla de la mente recordando que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Queridos amigos, en nombre de todo este equipazo, hoy nosotros le queremos recordar, por el amor de Dios, ni solo ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! ¡Ahí está! Vaya con Dios.